El Espíritu Santo, que ve dónde te encuentras, pero sabe que realmente te encuentras en otra parte, comienza su lección de simplicidad con la enseñanza fundamental de que la verdad es verdad. Esta es la lección más difícil que jamás tendrás que aprender y al fin y al cabo la única. La simplicidad es algo muy difícil para las mentes retorcidas. Observa todas las distorsiones que has hecho de lo que no es nada, todas las extrañas manifestaciones, sentimientos, acciones y reacciones que has surgido de ello. Nada te es tan ajeno como la simple verdad, ni hay nada que estés menos inclinado a escuchar. El contraste entre lo que es verdad y lo que no lo es perfectamente evidente. Sin embargo, tú no lo ves. Lo que es simple y obvio no es evidente para los que desean fabricar palacios y ropajes regios de la nada, creyendo que estos les convierten en reyes de áurea. El Espíritu Santo ve esto y enseña simplemente que nada de ello es verdad. A estos infelices alumnos que quieren enseñarse a sí mismos lo que no es nada y que se engañan creyendo que es algo, el Espíritu Santo les dice con perfecta serenidad: la verdad, es lo único que importa, lo único que es real y lo único que existe. Permíteme hacer por ti la única distinción que tú no puedes hacer, pero que necesitas aprender. La fe que tienes en lo que no es nada te está engañando. Deposítala en mí y yo, a mi vez, la depositaré delicadamente en el santo lugar donde le corresponde estar. Allí no encontrarás engaño, sino únicamente la simple verdad, y la amarás porque la comprenderás. Cada vez que el dolor de la culpabilidad parezca atraerte, recuerda que si sucumbes a él, estarás eligiendo en contra de tu felicidad y no podrás aprender a ser feliz. Con dulzura, por lo tanto, aunque con la convicción que nace del amor del Padre y de su Hijo, repite para tus adentros lo siguiente: pondré de manifiesto lo que experimente. Si soy inocente, no tengo nada que temer. Elijo dar testimonio de mi aceptación de la expiación, no de su rechazo. Quiero aceptar mi inocencia poniéndola de manifiesto y compartiéndola. Quiero llevarle paz al Hijo de Dios de parte de su Padre. Te has enseñado a ti mismo el hábito completamente antinatural de no comunicarte con tu Creador. Sin embargo, permaneces en estrecha comunicación con Él y con todo lo que mora en Él, lo cual mora también en ti. Desaprende, mediante el amoroso consejo del Espíritu Santo, el aislamiento que aprendiste y aprende la feliz comunicación que desechaste, pero que aún así no pudiste perder. Siempre que tengas dudas acerca de lo que debes hacer, piensa en su presencia y repite para tus adentros
esto y solo esto. Él me guía y conoce el camino que yo no conozco, mas nunca me privará de lo que quiere que yo aprenda. Por eso confío en que me comunicará todo lo que sabe por mí. Déjale entonces que te enseñe quedamente cómo percibir tu inocencia, la cual ya está ahí. Dile entonces a tu hermano: te entrego al Espíritu Santo como parte de mí mismo. Sé que te liberarás, a menos que quiera valerme de ti para aprisionarme a mí mismo. En nombre de mi libertad, elijo tu liberación, porque reconozco que nos hemos de liberar juntos. No te valgas de la empatía para otorgarle realidad al pasado y así perpetuarlo. Hazte a un lado tranquilamente y deja que la curación se lleve a cabo por ti. Mantén un solo pensamiento en la mente y no lo pierdas de vista, por muy grande que sea la tentación de juzgar cualquier situación y de determinar tu reacción basándote en los juicios que has hecho de la misma. Concentra tu mente solo en esto. No estoy solo y no quiero imponer el pasado a mi invitado. Lo invité y él está aquí. No tengo que hacer nada excepto no interferir. El instante santo no procede únicamente de tu pequeña dosis de buena voluntad. Es siempre el resultado de combinar tu buena voluntad con el poder ilimitado de la voluntad de Dios. Te equivocabas cuando pensabas que era necesario prepararte para Él. Es imposible ser arrogantes preparativos para la santidad, sin creer que es a ti a quien le corresponde establecer las condiciones de la paz. Dios las ha establecido ya. Dichas condiciones no dependen de tu buena voluntad para ser lo que son. Tu buena voluntad es necesaria solo para poder enseñarte lo que son. Si sostienes que no eres digno de aprender esto, estarás interfiriendo en la lección al creer que tienes que hacer que el alumno sea diferente. Tú no lo creaste ni tampoco puedes cambiarlo. ¿Cómo ibas a obrar primero un milagro por tu cuenta y luego esperar a que se haga uno por ti? Limítate simplemente a hacer la pregunta. La respuesta se te dará. No trates de contestarla. Trata simplemente de recibir la respuesta tal como se te dé. Al prepararte para el instante santo, no intentes hacerte santo de antemano a fin de estar listo para él. Eso sería confundir tu papel con el de Dios. La expiación no puede llegarles a los que piensan que primero tienen que expiar, sino solo a aquellos que simplemente le ofrecen su buena voluntad para de este modo hacer posible su llegada. La purificación es algo que es únicamente propio de Dios y por lo tanto es para ti. En vez de tratar de prepararte para Él, trata de pensar de esta manera. Yo, que soy anfitrión de Dios, soy digno de Él. Aquel que estableció su morada en mí, la creó como Él quiso que fuese. No es necesario que yo la prepare para Él, sino tan solo
que no interfiera en su plan, para reinstaurar en mí la conciencia de que estoy listo, estado que es eterno. No tengo que añadir nada a su plan, mas para aceptarlo tengo que estar dispuesto a no sustituirlo por el mío. Y eso es todo. Añade algo más y estarás simplemente desvirtuando lo poco que se te pide. Recuerda que fuiste tú quien inventó la culpabilidad y que tu plan para escapar de ella consiste en llevar la expiación ante la culpabilidad y en hacer que la salvación parezca temible. Y si intentas prepararte a ti mismo para el amor, lo único que harás será incrementar tu miedo. Cuando sientas que la santidad de tu relación se ve amenazada por algo, detente de inmediato y a pesar del temor que puedas sentir, ofrécele al Espíritu Santo tu consentimiento para que Él cambie ese instante por el instante santo que preferirías tener. Él jamás dejará de complacer tu ruego, pero no te olvides de que tu relación es una unidad y por lo tanto es inevitable que cualquier cosa que suponga una amenaza para la paz de uno sea asimismo una amenaza para la paz del otro. El poder de vernos unidos a su bendición reside en el hecho de que ahora es imposible que tú o tu hermano podáis experimentar miedo por separado o intentar lidiar con él por vuestra cuenta. Jamás pienses que eso es necesario o incluso posible. Pero de la misma manera en que es imposible también que el instante santo le llegue a uno de vosotros y no al otro, y os llegará a ambos a petición de cualquiera de los dos. El que esté más cuerdo de los dos, en el momento en que se perciba la amenaza, debe recordar cuán profundo es su endeudamiento con el otro y cuánta gratitud le debe, y alegrarse de poder pagar esa deuda, brindando felicidad a ambos. Que recuerde esto y diga: deseo que este sea un instante santo para mí, a fin de compartirlo con mi hermano, a quien amo. Es imposible que se me pueda conceder a mí sin él o a él sin mí. Pero nos es totalmente posible compartirlo ahora. Elijo, por lo tanto, ofrecerle este instante al Espíritu Santo para que su bendición pueda descender sobre nosotros y mantenernos a los dos en paz. Cuando te enfrentes con tal aparente incertidumbre con respecto al significado de algo, no juzgues la situación. Recuerda la santa presencia de aquel que se te dio para que fuese la fuente del juicio. Pon la situación en sus manos para que Él la juzgue por ti y di: te entrego esto para que lo examines y juzgues por mí. No dejes que lo vea como un signo de pecado y de muerte, ni que lo use para destruir. Enséñame a no hacer de ello un obstáculo para la paz, sino a dejar que tú lo uses por mí, para facilitar su llegada.